Hola iglesia, muy buenos días, que el Señor te continúe bendiciendo. Y en esta mañana quería compartirte o recordar el motivo de oración que estamos orando en este mes. En este mes estamos orando por un avivamiento en nuestros hogares, en nuestras familias, un avivamiento en la iglesia, en cada servidor, en cada servidora, una llenura, un renuevo espiritual. Y para esta ciudad, para que el Señor quite todo estorbo, para que el Señor quite todo obstáculo, que, que el Señor haga obras y milagros como lo está haciendo en esta ciudad. Y un avivamiento siempre nos habla de restauración, de un despertar espiritual y lo que conlleva a una transformación de cada mente y de cada corazón, ¿no? De cada persona que vive este avivamiento. Y también lo que me llama la atención es que un avivamiento se manifiesta con un propósito, con el propósito de ser enviados, con el propósito de servirle al Señor. Un avivamiento no es solo para uno gozarse en el momento y ser lleno del Espíritu Santo y sentir ese fuego del Señor y ver cómo el Señor empieza a hacer sanidades y milagros. Esto va un poco más allá, ¿no?, de milagros y de señales, sino que también, porque digo que va un poco más allá, porque es un encuentro directamente con la presencia del Señor, aquella persona que lo vive. Y también es enviado porque al tener ese encuentro directamente con el Señor, eres enviado a ser testimonio de lo que el Señor hace y ha hecho justamente en tu vida, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y quería compartir algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Quiero leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. De ver cómo los discípulos, aunque esta promesa que ya Dios le había dado a los discípulos, bueno, ellos estaban en una condición que era, que lo leemos en el versículo 1 del capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y qué importante es que la iglesia, que cada servidor del Señor, estemos juntos y unánimes, deseando juntos lo mismo, deseando cada uno de los que estamos en la iglesia de Emanuel ese avivamiento en nuestros hogares, en la iglesia y en nuestra duda. Y así estaban los discípulos en este momento y muchas más personas que estaban con ellos. Dice que ellos estaban unánimes y juntos. Y al estar unánimes y juntos en ese mismo clamor al Señor, para que el Señor hiciera lo que tenía que hacer en la vida de cada uno de ellos, clamando para que el Señor les diera ese poder y ese señorío para predicar su palabra con más denuedo, con más fuerza. Ver que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esto me lleva también de que cuando nosotros estamos glorificando con ese anhelo y ese deseo al Señor, el Señor de repente viene. Cuando menos lo esperamos, viene la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos están en una condición unánimes, juntos en ese deseo y ese anhelo de que el Espíritu Santo llegara. Y así debemos de estar nosotros con ese anhelo y ese deseo, que haya un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestros hogares y en esta ciudad. Y si se y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó
la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, aquí también, a través de la palabra, vemos cómo ese mover del Espíritu Santo en el día de Pentecostés movió a las personas a preguntarse qué está pasando. ¿Por qué está sucediendo esto que nunca hemos visto? Nunca se había visto algo tal como esto, ¿no? Y un avivamiento también impacta los corazones, las mentes de cada persona que lo vive y que está a su alrededor, porque es algo sobrenatural, ¿no? Es algo que nunca se había visto y es algo que nunca se había vivido, aún para aquellas personas que lo estaban viviendo. Y también como compartía, ¿no? De que un avivamiento nos mueve. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo más adelante, ver que esas personas, esa multitud que estaba alrededor, vio este estruendo, vio todo lo que estaba haciendo ahí en ese momento. La presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en ese lugar llevó a la gente a preguntarse qué estaba pasando. Y ahí más adelante, como decía, vemos cómo Pedro se levanta con todo el fervor del Espíritu Santo a compartir lo que estaba aconteciendo en este momento, ¿no? Y un avivamiento nos lleva a compartir la grandeza, el poder de Dios, la grandeza del poder de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Y esto conlleva a que una persona sea restaurada, a que una persona sea renovada espiritualmente al conocer la verdad de Dios. Lo que conlleva también, como digo, a una transformación. Y lleva a que nosotros como hijos, como siervos del Señor que hemos conocido de su verdad, a movernos. Amén. Este era el mensaje que quería compartirte en esta mañana. Que sigamos orando juntos, unánimes, en esta misma dirección. Que sea el Señor avivando nuestras mentes, nuestros corazones y la iglesia, clamando en un mismo sentir. Familia, iglesia, hermanos, que tengas un maravilloso día y que el Señor te continúe fortaleciendo y bendiciendo.